me voy a permitir compartir nuevamente la pantalla para continuar. Primero, acordándome de lo que habíamos hecho y luego, por supuesto, tratando de continuar con nuestro trabajo. Nosotros, al tiempo de irnos, habíamos visto de que la armadura mínima había tenido ciertos bemoles, es decir, ya no es agarrar un número de una manera muy mecánica, sino más bien trabajar un poco sobre lo que significa las características que tiene la sección para poder tener una armadura mínima y que se entienda bien. Esta es la armadura mínima longitudinal, porque claro, como se trata de elementos a flexión, entonces la armadura mínima longitudinal tendría que estar, la armadura mínima tendría que estar referida a ese efecto máximo. Yo he trabajado un poquitito, a ver si me dejan un poco. Yo he trabajado un poquitito sobre la armadura mínima. No es esto. Y fíjense ustedes que ya estoy trabajando sobre un ejemplo que después se los voy a ir mostrando porque lo quiero ya ir desarrollando. Entonces, se trata de un puente Vigalosa que tiene veredas peatonales y el cordón barrera. El ancho de calzada es el que estábamos viendo para el desarrollo de las fracciones de carga y la luz de cálculo también he querido que sea consistente con ello. Como habíamos visto nosotros, inicialmente tendríamos que entrar a ver, aquí está el proyecto, y el proyecto nos decía claramente que había que definir las normativas, había que definir los materiales y por supuesto la estructura. Entonces en esa dinámica pues resulta de que aquí se ha decidido que la normativa que vamos a usar es la del RFD 2004, el material principal será el hormigón armado y las características de los materiales serán esas que tienen ustedes ahí mostradas. ¿De dónde salieron los 21.538 megapascales? Pues de la formulita que tiene la misma normativa que dice que el módulo de elasticidad del concreto es igual a 4.700 por la raíz de F'C. Si yo multiplico 4.700 por la raíz de 21, pues me da los 21.538. ¿Y de dónde salieron los 200.000 megapascales? Este es un número que normalmente viene en el Albarán. Es decir, cuando yo voy a comprar un acero, me dice el acero resiste 420 megapascales. Pero además me dan un papelito donde me dicen qué otras características tienen. Por ejemplo, cuánto se va a estirar antes de entrar a la rotura. Y normalmente ese número es el 12%, es decir, se estira mucho. Una pieza de 1 metro antes de romperse, pues tendría que estirarse pues 1.2 centímetros. Y fíjense ustedes de que eso sí ya es grande. Entonces, también ahí me dice de que 200.000 megapascales son el módulo de elasticidad. Es decir, esto viene de la fábrica. Y de ahí, una vez que he definido esto para el proyecto, que yo he denominado condiciones para el diseño, lo que me preguntaba Alexander la anterior clase, de cómo voy a definir la longitud, cómo voy a definir todas estas cosas, pues aquí está lo que hemos ido hablando. Es decir, el ancho de calzada lo he definido no solamente en función a lo que quiero del puente, sino también en función a los accesos. La longitud de cálculo del puente la he definido sobre la depresión que debo de cruzar, teniendo el cuidado, la revancha y todas estas cosas.
Entonces, estos ya son condiciones que me ha dado la depresión. Pero yo ya he terminado diciendo mi alternativa va a ser un puente de vigas losa porque 20 metros es lo adecuado para un puente de hormigón armado con vigas de sustento. Entonces paso al predimensionamiento y en el predimensionamiento miro lo primero, el número de carriles. ¿Y qué me dice el número de carriles? Me dice que hay que dividir el ancho de la calzada entre el ancho estándar, que es 3.6 metros. Y ese número me da 1,67. ¿Qué habíamos dicho como dinámica, perdón, como técnica? Que se debería tomar el valor entero de esto. Entonces, este puente debería ser de un solo carril. ¿Pero por qué asumo dos carriles? Porque en 3611, aquí estoy poniéndolo, en 36111, me dice que los anchos de calzadas comprendidos entre 6 y 720 deben de tener dos carriles. Por eso mismo he asumido los dos carriles. Después me voy a la sección 2 y me encuentro con que los puentes, la profundidad mínima de las vigas, incluyendo el tablero, resulta que está en la sección 2526 y me dice que sea 0.07 de L lo mínimo. Cualquier número que yo elija por encima de esto ya estará por el lado de la seguridad. Pero ¿para qué me dicen esto? Porque realmente siempre hay que rayar en lo mínimo. Si ustedes hubieran querido elegir 1,50 m, no estaba tampoco descabellado. Lo que sí sería descabellado que me salga 1,40 y yo elija 2 metros. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que este número, si bien es orientativo, también es significativamente para tomar en cuenta. En el espaciamiento entre vigas, de esto ya hemos discutido, la fracción de la carga en la viga interior, de dos o más partes de tráfico, y resulta de que ahí nosotros definimos lo que significaba la parte del Belmonte en la página 78 y cómo se usaba la ley de momentos. Fíjense ustedes que a mí me está importando muy poco aquí si tiene veredas o no tiene veredas, pero van a caer en cuenta ustedes de una disposición que yo voy a tomar después. Es decir, por el momento me tiene sin cuidado si tiene o no veredas, ya lo verán posteriormente en la sección del puente, y ahora puedo agarrar la reacción interior ante cargas, la reacción exterior ante cargas unitarias, y esa sería la fracción de carga exterior, igualo la fracción de carga exterior con la interior, y me sale 234, que es el número que yo lo tengo en mis apuntes. Pero ahora fíjense ustedes, en mis apuntes yo dije puedo elegir 230 y ahora yo he decidido elegir 240. ¿Por qué he elegido un poquito más grande y antes he elegido un poquito más chico? Porque resulta que ahora yo he tenido veredas peatonales que también me van a ocasionar momentos negativos sobre la losa. Entonces, si yo espacio un poquitito más esto, inclusive 250, no sería descabellado para poder albergar todo el momento por carga muerta que le voy a cargar aquí ante la vereda peatonal. Es decir, hasta podría haber elegido 250. Y ya van a ver ustedes que hasta de repente hubiera sido más conveniente. Si nosotros seguimos, resulta que también hemos visto que el canto de la losa debería de ser mayor que los 175 milímetros y se elige 180, porque en Bolivia no le vamos a decir al albañil que mida milímetros. En cambio, en Estados Unidos esto equivale a 7 pulgadas y por supuesto se elige las 7 pulgadas y vamos a volar. Para el ancho útil de la acera peatonal, no nos olvidemos que la figura decía claramente de que, perdón, las condiciones de diseño decían claramente de que había que disponer de veredas peatonales. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo en este curso, vamos a recurrir a las recomendaciones de este libro de arquitectura
que tiene mucho de ergonometría, es decir, de medidas de los hombres. Y me decían dos cosas muy importantes. En el punto número 4 de esa página, que era la página 27 de este libro, que ustedes lo tienen, me decía el espacio necesario entre paredes para que vaya un tipo de costado y otro de frente, una persona de costado y otra de frente, pues tenía que ser 1 metro. Y si aparecía una persona con 2 maletas, también era 1 metro. Entonces, este era el espacio necesario con equipaje de mano y este era el espacio necesario por si acaso se cruce una persona que está mirando hacia el río y la otra que quiere pasar. ¿Qué más me recomendaba este libro? Me decía que para personas en movimiento habría que aumentar al menos un 10% el ancho. Si al menos habría que aumentar un 10%, pues una vereda de 1,10 m ya era conveniente. Este es el parámetro que yo he tomado para poder definir la vereda peatonal. Entonces, resulta de que hemos recurrido a un libro donde me ayuda a definir ergonométricamente los espacios necesarios por personas. Después hablamos de las dimensiones del cordón, porque sabemos que tiene que tener una barrera que va a ser además cordón de vereda. Y eso hemos decidido que se llame 25 por 30 centímetros, aquella parte que resalte, o sea, que sobresalga de la losa. Esto está fuera de la norma, eso sí lo hemos dicho. Entonces, para dejar claramente de que esto, a pesar de estar fuera de la norma, se está recomendando en el curso, otra vez le ponemos una nota y le ponemos la normativa al respecto en su sección 13 recomienda la altura del cordón para las aceras en el puente no deberían ser mayor que 20 centímetros. Si se requiere cordón barrera, que es el caso nuestro, no debe de ser menor que 15. Es decir, me dice que debería ser entre 15 y 20, pero no mayor que 20. Podía haber elegido 20 centímetros en lugar de los 25. Pero ¿por qué he elegido 25 de altura? Porque esta dimensión nos ha dado muy buenos resultados en Bolivia, debido a que no pretendemos nosotros entrar a diseñar posteriormente una vereda, una baranda combinada a la orilla de la vereda peatonal. En el caso de que nosotros elijamos las dimensiones recomendadas, entonces deberemos de llegar a definir una baranda combinada. Entonces, vamos a la baranda. El predimensionamiento de los diferentes barandados se hace de acuerdo a los requisitos referentes a la geometría de las barandas. ¿Y dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en 13.7 para barandas de tráfico vehicular, en 13.8 para barandas de peatones. Me gustaría poner aquí en 13.9 para barandas para ciclistas y en 13.10 para barandas combinadas. Entonces, ustedes tienen que entre 13.7 y 13.10 tienen todo el abanico de posibilidades. ¿Dónde podríamos caer nosotros en un puente en Bolivia? Pues en la baranda de peatones, que es 13.8, o en su defecto en las barandas combinadas, si nosotros definimos un bordillo bastante pequeñito. Como yo he elegido la altura del bordillo bastante generosa, entonces no voy a diseñar una baranda combinada y más bien me voy a quedar con una baranda para el tráfico peatonal. Aquí me está sobrando un espacio.
Entonces, en el caso particular, vamos a considerar las recomendaciones referentes a barandados peatonales. Y una vez que hemos analizado todo eso, fíjense, voy a volver atrás. Resulta que ya he tenido el número de carriles, tengo el espaciamiento entre vigas, tengo la altura de la losa, el ancho de la vereda, las dimensiones de los cordones y de la vereda, y además ya tengo ya prácticamente definido. Entonces, todo lo demás está aquí definido. Y por eso es que aquí ya pongo la sección real de lo que significa el predimensionamiento. Recién ahora lo tengo al proyecto realizado. Tiene 20 metros de luz de cálculo y es este. Yo he terminado en este dibujo diciendo quiero que los barandados, perdón, los pasamanos sean de hormigón armado. Convencionalmente, y porque el tiempo, porque la experiencia lo ha determinado así, estos barandados suelen tener entre 12 por 12 centímetros cuadrados. Entonces resulta de que cada uno de estos cuadraditos que hay en el barandado son 12, pero la baranda tiene que cumplir toda la normativa. Si hablamos del 1,25, pues aquí resulta que libre de uso tiene 1,10 m, cabalito lo que nosotros pretendíamos. Aquí la altura del bordillo es 30 centímetros, donde sacrificaremos 5 centímetros para la capa de rodadura. Y el espesor de la losa, que va a ser después verificado, y ya lo hemos verificado, 18 centímetros. Y ahora sí le he puesto un espaciamiento de 2,40. Para tener una idea de lo que significa el barandado, también lo he dibujado. Es decir, ¿qué me decía del barandado? Que en los primeros 68 centímetros de altura no habría que permitir que pase una esfera de más de 15 centímetros. Si ustedes agarran y dicen desde aquí hasta aquí 27, más 27, 54, más los 27, ya me he pasado del 68, aquí ya estaremos cerca de los 80. Por lo tanto, estos tres espacios obligadamente deberían ser de 15 centímetros o menos, para que no pase una esfera de 15 centímetros. A cambio, desde ahí para arriba, podríamos tener espacios que inclusive permitan el paso de una esfera de 20 centímetros. Malintencionadamente, si quieren ustedes, yo le he agrandado un poco la baranda para que se note que este número es más grande que los anteriores. Entonces, desde este punto de aquí arriba, que es la parte superior del pasamano superior, hasta la base, aquí hay 1,10 m. Sin embargo, ¿qué dice la normativa? La normativa dice con 1,06 m está suficiente. O sea que si yo hubiera querido, pudiera haber agarrado y poner esto 1,08 m y todos los espacios de 15. O en su defecto, pudiera haber puesto 14, 14, 14 aquí en los espaciamientos y aquí poner 20 centímetros. Y también estaba bien. Esta disposición la tendrá que definir cada uno de ustedes. Si yo quiero poner 14 porque quiero ser más protector de los niños, pues fíjense ustedes que con el 1,10 m me va a dar ahí un espaciamiento de 20 centímetros. Si quiero 14 y mantener el 17 o mantener un 18 o un 19, si quiero mantener el 17, eso me mantendría 1,07, que también cumple con la norma. Entonces, aquí está cómo nosotros podemos predimensionar el barandado. Entonces, sí, ya tenemos la idea bastante clara. Tenemos el barandado dispuesto y todas las dimensiones previas completamente definidas. Entonces ya están las dimensiones previas y hay que recurrir a la armadura mínima. ¿Y qué me decía de la armadura mínima? Que también lo vimos la clase. De la armadura mínima decía, hay que proveer por lo menos
armadura para que resista 1,20 del momento de fisuración. Y el momento de fisuración lo definía con esa ecuación. ¿Qué habíamos dicho a tiempo de irnos? Esta es el esfuerzo de rotura y por supuesto estábamos en todo. Pero cuando nosotros estábamos viendo, nos decían, si el puente es monolítico, ese valor se hace 0. Si ese valor se hace 0 cuando el puente es monolítico, que es nuestro caso ahora, ya van a ver que cuando veamos el puente de vigas pretensadas, este valor no va a ser 0, ese valor que está en rojo no va a ser 0, entonces resulta que también tendremos que manejarnos sobre esta figura. Si este valor que está en rojo es 0, por supuesto, la parte izquierda de esta inecuación, es decir, esto que estoy ahora rayando y lo voy a poner en otro color, a ver, lo pondremos en verde, no me gusta, en morado, esta parte que está en morado es siempre mayor que la parte de la derecha que está en celeste, porque aquí hay que aumentarle un FCPE. Entonces, ¿cuándo tienes razón de ser? ¿Cuándo tiene razón de ser el desarrollar toda la ecuación? Cuando este valor tenga un valor numérico, no se haga 0. Si el de rojo no se hace 0, entonces este menos este restan y pudiéramos tener un valor menor que el módulo resistente de la sección compuesta multiplicado por el esfuerzo de rotura. Entonces, si nosotros manejamos esa idea, aquí en este caso, por ser monolítico, lo único que tendríamos que calcular es este pedazo porque el otro valor se haría 0. Entonces ya estamos haciendo eso y este es el módulo resistente. Pero ¿qué me dice? Es el módulo resistente hacia la cara donde las cargas externas producen tracción. Si nosotros nos ponemos en el puente es simplemente apoyado. Los momentos son positivos. Por lo tanto, las caras inferiores de la viga, la parte inferior, las fibras inferiores de la viga son las que se van a producir, las que van a tener tracción. Entonces hay que encontrar el módulo resistente para la zona inferior porque el momento era positivo. Entonces, si nosotros damos ese paso, pues resulta que habría que sacar la sección transversal. Y las características de la sección compuesta, que quede claro, en este caso la simple y la compuesta es lo mismo porque el puente es hormigonado in situ, pero para la sección compuesta, entonces yo tenía la distancia a la fibra superior 46 centímetros, a la fibra inferior 94 centímetros, el área 0,92 metros cuadrados y la inercia y por supuesto aquí está. Estos dos valores son los módulos resistentes. ¿De dónde han salido los módulos resistentes? El omega 1 de dividir la inercia entre C1 y el omega 2 de dividir la inercia entre C2. Y el omega 2 es la distancia hacia la fibra inferior. Fíjense, la distancia a la fibra inferior es mucho más generosa. Y entonces ese es el valor que yo he llamado SC. Este es el módulo resistente. El módulo resistente hacia la fibra inferior. Cuando hablamos de la resistencia a la flexión mayorada, ahora ya, entonces tendremos que ver el módulo de rotura. Es decir, el esfuerzo de rotura, aquel que aparecía también en la normativa para hormigones normales, como 0,63 de la raíz de F'C. Esto está en los apuntes. Por lo tanto, hago el número y el número me dice que el momento de fisuración es 535,08. Como me dice que al menos tiene que ser 1,20 el momento de fisuración, multiplico ese valor por 1,20
y resulta que tengo un momento que debe de resistir la sección de 642. Entonces, recién paso a calcular la armadura mínima, cómo se calcula un elemento a flexión. Y fíjense ustedes cómo es tan pequeñita la profundidad del bloque de compresiones. Apenas tiene 12 milímetros o casi 13. Eso me va a dar un valor bastante pequeñito de la armadura. Aquí yo he puesto todos los valores que le corresponden. El canto útil de la sección, el canto total era 1,40. Debido a que yo he pensado de que vamos a poner en 2 capas la armadura, es que he reducido 10 centímetros para el canto útil. Entonces se ha convertido en 1,30 y aún así, resulta de que hemos manejado un valor muy pequeñito. El 1,30, no nos olvidemos que es el canto útil. El canto útil es la altura de la viga menos el recubrimiento, que estaba del orden de 5 centímetros, menos la distancia al centroide de la armadura sometida a tracción. Por eso es que le he puesto suponiendo otros 5 centímetros. Entonces, he reducido 10 centímetros del canto total. Cuando voy a encontrar finalmente la armadura, que ahora la voy a llamar armadura mínima, quiero que caigan en cuenta de que aquí la estoy llamando armadura mínima porque es la prescripción de la norma. Pero cuando hemos hecho esto en el puente losa, el mismo procedimiento me ha dado lugar a la armadura necesaria. Entonces, esta armadura necesaria, es más, la voy a cambiar porque creo que si no los confundo a ustedes. Esta armadura necesaria es la armadura mínima prevista por la norma. Esta es la armadura necesaria para resistir un momento de 642,10 kilonewtons por metro. Esta es la armadura necesaria para eso. Y ahora se constituye en la mínima cantidad de armadura que yo debo de colocarle a la pieza, que apenas habían sido 13 centímetros cuadrados. Perfecto. 13 centímetros cuadrados tampoco es una armadura muy pequeñita. Aquí estamos hablando de 4 fierros de 20 milímetros. Fácil. Porque ustedes saben que un fierro de 20 milímetros tiene pi. Entonces, 3,14 por 4 me da 12,56. Inclusive con 4 fierros de 20 milímetros me sale muy poquitito, menos que lo que estoy necesitando. Entonces debemos de tener el cuidado de que realmente aparentemente es muy chiquitita, pero son 4 fierros gruesos, de 3/4, de 20 milímetros. Finalmente, ¿qué me decían mis apuntes? Voy a irme de nuevo un ratito a mis apuntes. ¿Qué me decían mis apuntes? Mis apuntes me decían, y aquí ya estoy terminando, que había que ver la armadura de contracción y temperatura y que eso estaba en 5.10.8. ¿Qué me dicen en 5.10.8? En 5.10.8 me dice que la armadura por contracción y temperatura debería ser al menos el 0.11 de la sección bruta dividido entre el límite elástico del material, el límite de fluencia. Esto está en la 5.10.821. Entonces resulta, de eso es lo que he hecho. Aquí decía 0,92 metros cuadrados a decímetro, a centímetro y a milímetro por 10 a la 6 milímetros cuadrados dividido entre los 420 megapascales
que era Newton milímetro cuadrado, que era el acero que estoy pretendiendo usar. Y eso, fíjense ustedes, que ahora ya me ha dado mucho, mucho más grande que lo que realmente necesitábamos. Entonces resulta de que ahora ya estamos con la idea clara de que nosotros con una armadura de 2,5 centímetros cuadrados estaríamos muy, muy servidos. 2,4095. Entonces resulta de que ahora sí tenemos el número bastante claro para poder definir cuánto de armadura de contracción y temperatura podemos poner. Ahora yo lo que quiero es que vayamos un ratito a la normativa. ¿Por qué? Porque esto es muy importante caer en cuenta. Es decir, esta armadura se debe disponer cerca de las superficies de hormigón, expuestas a variaciones diarias de la temperatura. Es decir, esto está para que no se raje el hormigón en las superficies. Entonces, en ningún caso se debe de colocar menos armadura que esta. Y ahora yo me voy a poner un poquitito, me voy a poner, a ver, iré aquí. Este es el AutoCAD. Y si yo me voy aquí, me pregunto, digo, esta cara que está aquí, esa que estoy manchando ahora con 3 puntitos, ¿está expuesta? Claro que sí. Esta sí está expuesta. En esta cara debo de poner esa armadura por retracción y temperatura. ¿Correcto? Pero ¿cuán expuesta está? Esto es una de las preguntas que tengo que hacerme. ¿Va a recibir los rayos del sol directamente? Y yo diré no. Entonces, esta es una sección donde realmente pudiéramos nosotros generar una cierta crítica constructiva. Aquí voy a poner una armadura para que no se raje, evidentemente, pero podría yo evitar esa prescripción. Voy a ponerme en este otro lado. Ahora tengo esta otra cara y me pregunto, ¿esta cara está expuesta? También está expuesta al intemperismo, más o menos que la exterior. Yo diría que menos, porque además está protegida por todo lo que significa la losa superior y el embate de la intemperie de la parte exterior. Pero fíjense ustedes, esta cara, esto que estoy marcando ahora, que es la superficie de la losa, está expuesta, entonces tengo que irrefutablemente decir, esta está muy expuesta. La parte superior de las losas están muy, muy expuestas. Por lo tanto, aquí es completamente ineludible colocar esta armadura. Ahora voy a volver a mis apuntes. Esta armadura se debe de disponer cerca de las superficies de hormigón expuestas a variaciones. En ningún caso en la superficie se debe de colocar menor que la especificada aquí. Pero además, ¿qué me dice? Me dice que la distancia que tiene que tener cada armadura en las dos direcciones no debe de ser mayor que 3 veces el espesor del componente o 45 centímetros. Fíjense ustedes. Entonces, si yo tengo la losa de 18 por 3, son 54 centímetros.
Lo máximo que puedo poner es cada 45. Lo máximo. Aunque 3 veces los 18 me dé 54, lo máximo que podré poner es cada 45. Convenientemente, ¿qué se recomienda? ¿Cada cuánto? Se coloca cada 30 centímetros. Eso es lo que normalmente se coloca. Si ustedes van a hacer una losa de una casa, no coloquen más de cada 30. Y peor todavía si van a ir a hacer una losa de un puente, que está mucho más expuesta que la losa de una casa. Entonces, que quede como en la memoria que hay que colocar espaciamientos convenientemente de 30 centímetros o menos, aunque la norma me dice 45 centímetros. ¿Correcto? Y eso ya se maneja de manera general, tanto para estructuras de edificación como para estructuras viales, como obras de arte mayor. Me voy a salir un poquitito para hacerles esta recomendación. Existen a la venta mallas electrosoldadas, que son cuadrículas de acero, mallas, que tienen entre 15 y 20 centímetros. Las de 15 centímetros son de acero de 4,2 milímetros de diámetro, es decir, muy delgaditas. Sin embargo, si lo que estoy queriendo hacer es una viga de entrepiso, donde no va a estar sujeto a grandes corrosiones, pues usen 4,2, no hay ningún problema. Y existen otras mallas que tienen electrosoldadas, que tienen mayor grosor y, por supuesto, mayores espaciamientos. Las que llegan a Tarija normalmente son las de 4,2. Yo las losas de terraza no suelo colocar 4,2. ¿Por qué? Porque las losas de terraza están sujetas al intemperismo. Es decir, ahí le va a dar con todo el sol, ahí le va a dar con todo, pero a las losas de entrepiso, no, las que no son de terraza, le suelo colocar estas mallas y me ha dado muy, muy buenos resultados. Entonces hay que colocar esa mallita sin calcular, esa mallita con espaciamiento de 15 o de 20, no importa, más barato sale la de 20, de 15 o de 20 y de 4,2 y a volar. Eso es lo mejor que se puede hacer en estructuras de edificación. En este tipo de estructuras, pues ya no, ya son estructuras súper expuestas y no se permite en puentes usar diámetros muy pequeñitos porque están muy expuestos a la corrosión. Entonces, normalmente lo que colocamos es mayor cantidad de malla que esta que me están sugiriendo. ¿Por qué? Porque primero no me permiten el fierro de 6 milímetros, que me van a permitir peor el de 4,2, no me permiten el fierro de 8 milímetros y lo mínimo que yo puedo colocar es fierro de 10 milímetros. Entonces, un fierro de 10 milímetros colocado cada, vamos a imaginar, 30 centímetros, ya estoy hablando de más de los 2,40. Pero es fierro de 10 milímetros el que hay que colocar, ¿correcto? Como mínimo. Entonces, ¿qué suele suceder? Suele suceder de que esta armadura está en el orden de los fierros de 10 milímetros cada 30 centímetros. Bien, ahora sí que ya hemos terminado. Yo ya podría manchar de rojo esto también. Y me aparece el inciso G,
que es el área de bielas y tirantes. Es decir, y fíjense ustedes que el área de bielas y tirantes, si corresponde, habrá que definirlo aquí. Pero si es que voy a calcular por bielas y tirantes, el método de las bielas y tirantes es otro método, no es el método convencional. Es un método generalmente apropiado para poder calcular zonas definidas, áreas finitas. Por ejemplo, una viga de gran canto, por ejemplo, un nudo, la unión entre una zapata y un estribo. Es decir, son zonas donde se puede definir bielas y tirantes para realizar un cálculo particularizado que a ustedes no les han enseñado y que yo lo voy a tocar ahora cuando estemos calculando el diafragma. Por el momento lo dejo ahí, no lo toco. Y fíjense ustedes, aquí, ¿qué me decía? Miren, voy a ir un poquitito atrás. Me decía desarrollar la sección. Es decir, complete el predimensionamiento. Y ahora sí lo he completado. Para una viga T hormigonada en sitio. Ahora sí lo he completado. Inclusive con las restricciones de las armaduras. Ahora bien, ¿qué sucede con el ancho de ala efectivo? Cuando nosotros vamos a ver una viga T, ustedes han visto dentro de la normativa que el ancho de ala efectivo está definido por unas condiciones geométricas. Es decir, no sé si lo tengo aquí también. A ver, aquí está. Entonces, ¿qué me dice 4626? Voy a ir un poquitito al 4626. Aquí debe estar. En el 4626 me habla de, estamos dentro de los métodos aproximados y ahora me habla del ancho de ala efectivo. Es decir, el ancho de ala efectivo está exclusivamente para vigas T. Voy a ir ahí. Me he pasado. Voy a ir ahí y resulta de que empezaremos a leer para tener una conciencia clara. ¿Qué es el ancho de ala efectivo? Cuando nosotros vemos en una viga simplemente apoyada, y imagínense una viga T, es más, la voy a poner ahí. Imagínense esta viga T. Siempre termino ensuciando mis dibujos, pero no importaría. Si yo me imagino esa viga T del puente, resulta que en esta zona de las orillas, la capacidad de resistir momentos flectores, no nos vamos a olvidar nunca de que un momento flector es un par de fuerzas. Por lo tanto, si esto es simplemente apoyado, tracciona las fibras inferiores, y aquí le pondré el fierro, y comprime las fibras superiores. Y aquí tendrá que asumir la responsabilidad de la compresión el hormigón. Entonces resulta que toda esta parte que yo voy a denominar la cabeza de compresión de la viga T está siendo comprimida, y los esfuerzos
lo voy a poner así, a ver. Los esfuerzos caramba, no estoy pudiendo, a ver. Ahora sí. Los esfuerzos se distribuyen más o menos como este diagrama de esfuerzos que yo lo estoy dibujando en rojito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que mientras más me alejo del alma, el ala es menos solicitada. A cambio, mientras más me acerco al alma, el alma es más solicitada. Y ese sería el diagrama de esfuerzos de compresión. Pero si yo agarro y digo, ay, ¿por qué no supongo que los esfuerzos se distribuyen uniformemente, como está la raya negra? Es decir, yo sé que lo rojo es lo correcto. Lo que, esperen un ratito, ahorita vamos a hacer. Ahí está. El diagrama de esfuerzos correcto es el rojo. Compresiones muy pequeñitas en el extremo de la viga T y compresiones muy grandes cerca del alma. Pero para poder realizar un análisis definido, resulta de que me conviene hacer una simplificación y decir, si la resultante del área roja es equivalente a la resultante del área negra, ¿por qué no supongo una distribución uniforme? Entonces, voy a borrar esto por el momento. Entonces, que esta parte de la viga, que esa parte de la viga sea la que yo creo que resiste mecánicamente y de manera uniforme. Eso es lo que se denomina el ancho efectivo y se denomina dentro de la normativa B sub E. Este ancho efectivo es el ancho efectivo que me va a ayudar a definir exactamente. Bueno, lo que podemos saber es de que no puede pasarse de aquí, porque si se pasa ya me he metido a la viga de lado.
a la viga adyacente. A cambio, podré decir de que la viga exterior no puede avanzar más que hasta donde se ha terminado, pues. Entonces, fíjense, ten notorio que resulta que ahora esa viga interior tiene la posibilidad de llegar a tener 2,40 metros, pero la viga exterior no podría tener en este caso particular sino el 1,20 de aquí más el 0,85, porque eso sería lo máximo que pudiera llegar a tener. Pero entonces se define una viga interior y se define una viga exterior. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos al 4626, aquí está. Entonces, ¿qué me dice? En ausencia de un análisis más refinado o al menos que se especifique el contrario, los límites para el ancho de una losa de hormigón, pero no es una losa cualquiera, es una losa componente de una viga T, considerado como efectivo para que trabaje como sección compuesta y con el fin de que se determine la resistencia, serán como aquí se especifica. ¿Qué más dice ahí? El cálculo de deformaciones se debe de basar en el ancho de ala total. Es decir, si volvemos de nuevo, caramba. Si volvemos de nuevo, cuando yo calcule deformaciones, tengo que calcular desde donde está el cursor hasta donde está el cursor. No valdrá el ancho de ala efectivo. Solamente el ancho de ala efectivo es para calcular los esfuerzos y la seguridad, la resistencia. Si yo quiero calcular el peso, debo de calcular con el ancho total. No puedo calcular diciéndole no hay este pedacito. Solamente el ancho de ala efectivo resulta que está definido para el diseño por resistencia. Vuelvo de nuevo. El cálculo de las deformaciones se debería basar en el ancho del ala total, toda la que estaba ploma. Para el cálculo de las deformaciones por sobrecarga, si corresponde, se deberán aplicar los requisitos de 5262. Y se acuerdan que decía en 2.5262 era justamente la tablita donde nos daba las profundidades y todo eso. Ahora bien, ¿cuál es la longitud del tramo efectiva para calcular el ancho este? Se puede tomar como la longitud real para trámites simplemente apoyados, es decir, la distancia entre apoyos, esa es la longitud real y esa será la longitud efectiva. Pero en caso de que tengamos vigas continuas, vigas T continuas, la distancia esta denominada longitud efectiva es la distancia entre los puntos donde el momento se hace cero. Esos puntos se denominan puntos de inflexión. Entonces, si yo tengo una distancia entre puntos de inflexión que es menor, que normalmente es menor que la longitud, el espaciamiento entre tramos, pues entonces esa será la longitud efectiva. Y finalmente, ya vale la pena pasarlo como un recetario. Para las vigas interiores, el ancho tendrá que ser el menor de los valores entre
un cuarto de la longitud del tramo. Hemos dicho 20 metros, pues entre 4, 5 metros. 12 veces el espesor promedio de la losa. 12 por 0,18, no sé cuánto me dará. Entonces, resulta que me dará 0,72, creo, más el ancho del alma. 0,72 más, 12 veces, no he dicho 4. Entonces, 0,72 por 4, 7 por 4, 2,80, más de 3 metros. Y la separación promedio entre vigas. Vuelvo de nuevo a mi dibujito. La separación promedio entre vigas es justamente donde ha terminado el plomo y ha comenzado el rojo, porque ahí es la mitad. De aquí ya estoy invadiendo la vecina. Y de aquí, si hubiera sido diferente del 240, pues podría haber sido un numerito más grande, pero hasta la mitad. Y esa es la separación promedio entre vigas. Entonces, yo podré decir que el máximo ancho de ala efectiva será desde la mitad hasta la mitad. O si sale algo menor, cuando divida un cuarto de la longitud del tramo o 12 veces el espesor promedio de la losa. Por ejemplo, si es que nosotros volvemos de nuevo al dibujo y esto es un puente de 10 metros, menos le pondré un puente de 6 metros, yo divido 6 entre 4 y esto es 1,5 metros. Este ancho BE es 1,5 metros, pero la separación es 2,40, entonces tomaré el 1,5 metros. Pero en el caso del puente de 20 metros, este número sale 5 metros cuando divide la luz entre 4. Y esto me dice que es 2,40. ¿Y qué me dice la normativa? Tome el menor valor entre. Es decir, tome el menor valor de estos. Ese numerito lo he hecho aquí. Es decir, he dicho el ancho para la viga interior es L sobre 4, 5 metros. Es 12 veces el espesor de la losa, que era 18 centímetros, más el ancho del alma, 2,56 metros. Y la distancia entre promedios de lados adyacentes, 2,40. ¿Cuál es el que tengo que tomar? Pues el menor y tomo los 2,40. Entonces sí, estoy convencido de que este es el ancho que debo de tomar como ancho de ala. Lo mismo me ocurrirá para las vigas exteriores. Me dice 1/8 de la longitud del tramo efectiva, pero no es 1/8. Fíjense, dice, es 1/8 más. Fíjense, para las vigas exteriores, el ancho de ala efectivo se puede tomar como el semiancho efectivo de la viga interior adyacente, es decir, la mitad de la viga interior que está a su ladito de la exterior, más el 1/8. Ahora yo quiero analizar. Cuando yo vaya, esta es la viga exterior. La viga interior adyacente es la ploma. El ancho de la viga interior adyacente es 40. El semiancho es 20. 20 más el 1/8. Eso es lo que me permite tener una percepción clara. Entonces yo agarro y vuelvo a la norma. El semiancho efectivo de la viga interior adyacente ahora será 0,20 más 1/8 de la longitud del tramo. Si eso voy a mi ejemplo, pues resulta que he dicho el semiancho más 1/8. ¿Correcto? Volvamos de nuevo. El semiancho efectivo. Y este era el ancho efectivo. Entonces, ahora sí, pongo ahí y me sale 3,70 metros. Es una barbaridad. Imposible, no alcanza.
Aquí tengo un error. Es 850 y esto es 2050. Bueno, entonces aquí no será, pero voy a tomar el valor menor. Aquí me da 2480 sobre la otra restricción. La otra restricción dice 6 veces el espesor promedio de la losa más el semiespesor de la alma o un cuarto del ancho, que me ha dado 480. Pero aquí yo quiero leer bien porque este es el que va a mandar. El semiancho efectivo de la viga interior adyacente más el ancho del vuelo. Entonces, ahora sí, yo ya tengo la idea clara. Es el semiancho más el ancho del vuelo. Entonces, sí, voy a tener que esto es 2 metros y eso es lo posible. Esa es la roja. ¿Correcto? Esa es la roja. Y por lo tanto, en este caso, el ancho de ala para una viga T interior será de 240, pero cuando calcule la viga T exterior, será, en el caso de nuestro dibujo, 2,05. Vuelvo a repetir, aquí será los 2,05 y aquí será los 2,40, que son los valores menores. ¿Correcto? Bien, ahora voy a volver para ya ir concluyendo la clase. Resulta que ahora tengo el ancho efectivo del ala definido. Y voy a seguir. Y me sorprendo. Ahora, recién, después de haber definido las características físicas, geometría, predimensionamiento, después de haber definido las características físicas y las características mecánicas, es decir, ancho de ala efectivo, armadura mínima y armadura por retracción y temperatura, recién voy a entrar a diseñar el puente. Recién estoy entrando a diseñar el puente. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes que ahora estoy cayendo en cuenta de que da un paso importante. ¿Dónde estoy? A ver. He dado un paso importante. He dado el paso de salir del proyecto habiendo definido las características físico-mecánicas y recién estoy entrando a las cargas para el análisis estructural. Recién estoy saliendo a este punto. ¿Correcto? Ahora bien, me voy a volver de nuevo a ese lugar de mis apuntes y voy a diseñar el tablero. ¿Correcto? Fíjense ustedes, aquí va a haber un cierto compromiso entre lo que significan las cargas y los momentos y los efectos. Vamos a ir diseño del tablero. Voy a ir a mi apunte. Y voy a poner diseño del tablero. Como he estado copiando de otro lado, me liberaré de esto. Entonces, fíjense ustedes, estoy volviendo de nuevo a mi chancho y mi chancho me dice diseñar el tablero de hormigón armado convencional, que valga la pena. Vamos a diseñar el tablero de hormigón armado convencional. Es más, lo pongo así mejor. Diseñar el tablero de hormigón armado convencional, para que no nos equivoquemos.
Y ahora ya la cosa no va a estar tan definida con todo el detalle que me he dado para el predimensionamiento, que para mí es más importante la idealización estructural que el cálculo en sí. Pero ahora vayamos. Me dice vaya al 4621. Y no nos olvidemos de que estoy en 462. En 4621. Y fíjense qué es lo que dice 4626. Aquí vamos a empezar sin el cálculo. El 462 me habla ya de métodos de análisis aproximados, ¿correcto? Es decir, voy a entrar a el método de análisis aproximado. Y dice, el tablero se subdivide en fajas perpendiculares a los componentes de apoyo. El diseño del tablero, fíjense ustedes bien, lo voy a realizar como si fuera un puente losa por el método de las fajas. Esto es lo primero. Y después me dice que la faja secundaria la determine como el método tradicional en 9732. En esto me voy a enfocar estos 15 minutitos que me queden. El tablero se subdivide en fajas perpendiculares. Y miren ustedes, me voy a ir, aquí tal vez, no, aquí nomás. Me voy a ir, iré deshaciendo, a mostrar el tablero. Por supuesto, le he sacado los barandados. Si ustedes se fijan, ahí tiene 20 metros de luz. Aquí están los 0,85 y los 2,40 de distancia. Y ese es el tablero del puente sin los barandados. Ahora, ¿cuál es la losa? La losa del tablero es esa roja. Esa es la losa del tablero. ¿Correcto? En esto me voy a enfocar. Entonces, si es que me enfoco en esto, miren lo que voy a hacer. Voy a ampliar un poquitito esto. Y voy a decir, ¿dónde se encuentra apoyada la losa? Entonces, evidentemente, la losa se encuentra apoyada en las vigas. Si la losa se encuentra apoyada en las vigas, la dirección donde va el momento flector es esa dirección. Y la dirección que va el tráfico es esta dirección. Fíjense, entonces esta es la dirección del tráfico. Esta. La voy a engordar y la voy a colorear inclusive. Esa es la dirección del tráfico. Y es notorio que la dirección donde se están apoyando la losa es perpendicular al tráfico.
Esto es lo primero que tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos a generalizar, aunque no me gusta, los puentes losa tienen su armadura principal paralela al tráfico, pero los puentes de vigas tienen su armadura principal perpendicular al tráfico. Es decir, esa raya azul es perpendicular a la dirección del tráfico. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos de manejar. Ahora bien, si esa dirección es la dirección perpendicular al tráfico, y yo lo que estoy queriendo hacer es el método de las fajas, entonces sí. Está bien. Entonces, esa es una faja principal, perpendicular al tráfico. Esa es una faja principal. Y esa faja tiene unas cosas. Mire, si yo la miro a la losa aquí, resulta que la losa tiene ahora un voladizo. Esta es un vuelo de la losa. Tiene una parte interior entre vigas. Esto se denomina losa interior. Entonces, ahora la losa tiene esos componentes. Y este ancho que yo estoy poniendo aquí, pues resulta que va a ser el ancho efectivo para diseñar perpendicularmente al tráfico. Ahora bien, esto es lo primero que vamos a definir. Entonces, un puente, un tablero se divide en fajas perpendiculares. ¿Qué dice? Si se utiliza esto es muy importante, si se utiliza el método de las fajas, el momento máximo positivo se va a definir en todos los lugares del momento positivo y el máximo negativo en todos los lugares del momento negativo. Esta es otra de las cosas muy importantes a tomar en cuenta. No vamos a interrumpir la armadura por el hecho de que se está reduciendo el momento, porque al ser un método aproximado, vamos a suponer que todos los lugares de momentos tienen el mismo valor absoluto. Está muy bien, ya sé, dónde se aplica en lugar de un análisis está permitido utilizar para diseñar tableros que contienen elementos prefabricados a costa del cliente. De esto ya hemos hablado, de los anchos de faja equivalentes interiores, pero ahora resulta que recién tiene razón de ser el ancho de faja efectivo. Fíjense ustedes, sea la dirección de la faja primaria, la dirección principal, paralela o perpendicular, use usted estos valores. Para hormigón que está hormigonado en sitio, con encofrados perdidos o inclusive con prefabricados. Fíjense ustedes,
Esto es el tablero de hormigón. Si el tablero fuera de acero, los valores cambiarán, pero ya es muy poco probable que se hagan tableros de acero. Y si el tablero es de madera, tendrá otros valores. Yo me voy a enfocar en esto, ¿correcto? Y particularmente me voy a enfocar en un tablero hormigonado en sitio que tiene la losa un vuelo y que su dirección del tráfico principal es perpendicular. Ahora bien, fíjense que ya me estoy entrando a desarrollar mi ejemplo. Entonces digo, insertar ecuación y me pongo el ancho efectivo, del vuelo es igual, me lo copio de ahí, 1143 más 0,833 de X. 1140 más 0,833 de X. Resulta, siempre es que desde ahora estoy medio preocupado con esto del tiempo. Entonces resulta de que eso es el ancho efectivo para el vuelo. Debo de tener un ancho efectivo para cuando analice los momentos positivos. Entonces vuelvo a meter y digo, el ancho efectivo para cuando analice los momentos positivos va a ser, y voy a buscar mi formulita y digo 660 más 0,55. Es decir, 660 más 0,55 de el espaciamiento S. Y cuando vaya a ver para el momento negativo, resulta que había sido 1220 más 0,25 de S. Entonces, sí, voy a ponerme aquí. Tal vez hasta ahí. Yo tengo que calcular 3 anchos efectivos. Uno para el vuelo, veré si copio bien. Uno para el vuelo, otro para el momento positivo y otro para el momento negativo. El procedimiento va a ser el mismo, pero ahora tendré que definir inicialmente qué es S y qué es X. Entonces, cuando yo me vaya un poquito antes de la tabla, resulta que tengo X, distancia entre el punto de aplicación de la carga y el punto donde quiero calcular el momento, donde se apoya el voladizo. Y cuando vaya al S, separación entre los elementos de apoyo, es decir, los 2,40 metros. Bien, como ya hemos empezado a calcular, pues lo quiero dejar aquí para poder usar con mayor profundidad la próxima clase. Si hay alguna pregunta.
No habría ninguna pregunta. A ver, me tienen preocupado porque realmente quiero estar convencido de que estamos entendiendo. Bueno, para concluir la clase, yo les he puesto ahí, veremos, yo les he puesto aquí los grupos. Uno de sus compañeros me ha dicho que lo incluya en el grupo 6. Entonces, López Heredia Cristian está incluido en el grupo 6 y entre comillas estarían prácticamente todos los equipos completos, excepto el equipo de calle, donde tampoco el estudiante que me mandó está en listas. Y tendría 2 lugares, el equipo de calle y un lugar, el equipo de Centeno, para poder incluir a alguien más que quisiera. Comentarles que los que se examinaron fueron 30 y aquí ya estaríamos hablando de 32 personas. Me parece muy correcto que el no haber dado el examen tampoco me acredita suspender la materia, pero al no haber dado el primer examen, pues ya es más difícil. Entonces, yo quisiera que esas personas que no han dado el primer examen o que han dado mal el primer examen, dicho está de paso, lo voy a plantear y resolver uno particularmente el día sábado, entonces, para que ustedes puedan valorar cuál ha sido la calidad de su examen. Entonces, ustedes tienen que más o menos ponerle mayor entusiasmo a este proyecto. Bien, dicho está de paso, para el día jueves me tienen que entregar el emplazamiento del proyecto que ustedes quieren realizar, porque desde ahí estamos partiendo. Hoy día yo ya he terminado el predimensionamiento y hasta el próximo fin de semana, de aquí a una semana y un poquitito, es decir, los primeros días de noviembre, voy a acabar con puentes de hormigón con vigas, porque ya van a ver ustedes que solamente es una ampliación de este conocimiento el de vigas pretensadas. Y tendremos que dar el paso, a subestructuras, que será el mes de noviembre, 2 semanitas del mes de noviembre. ¿Alguna pregunta? Buen día, ingeniero. Sí. Disculpe, con mi grupo ya estamos viendo así algunas alternativas para poder emplazar ahí un puente y eso quería ver qué tal lo ve, digamos así, para poder ya sacar el perfil, la topografía, definir bien eso. No sé si tuviera tiempito. Me lo mandan, si no es aquí, al grupo de WhatsApp, igual. Ah, ¿Ya? ya. Yo ahorita lo tengo, Inge, aquí a mano, no sé Por si lo eso lo podríamos. presentan ahí, ¿ya? Lo presentan ahí. Yo ahorita ya estoy atorado de tiempo, tengo que estar con el ingeniero Mostajo a las 8:30 y ya son 8:32. Bueno, Inge. Perfecto. Que tengan buen día. Hasta luego, Inge.